Muy estimados, queridos hijos e hijas de Dios, buen día, queridos hermanos en el Señor. Buenos días, la gran comunidad, la iglesia, la comunidad de nuestra parroquia Cristo Salvador. La alegría en este primer domingo de Cuaresma, que nos invita a caminar junto con el itinerario de Jesús, que nos lleva a ese camino al gran misterio de la Pascua de Jesús resucitado. Estamos pues en este primer domingo de Cuaresma. Me invocará y yo lo escucharé, lo libraré y yo lo glorificaré, prolongaré los días de su vida. Queridos hermanos en el Señor, vamos a tener un momento pues de silencio interior en nuestro alma y nuestros corazones para iniciar pues esta meditación del domingo primero de Cuaresma, donde nos invita el Señor y Él nos dice en el Salmo 24, descúbrenos, Señor, tus caminos. Y eso nos ayuda a nosotros a comprender y a entender lo que el Señor nos invita, nos llama, o sea, al camino pues que Él es, ese camino al Calvario, tomando esa cruz que es nuestra salvación, nuestra liberación de nuestros pecados. Las lecturas que corresponden a este primer domingo de Cuaresma, la primera lectura del libro del Génesis, capítulo 9, versos del 8 al 15. Y el Salmo responsorial, el Salmo 24. Segunda lectura de la primera carta de San Pedro, capítulo 3, 18-22. Y el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, 12-15. Preparémonos pues al canto inicial. Vamos a cantar Ten piedad, Dios mío, página 10. Piedad, Dios mío.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del 12 al 15. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió ahí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan, el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos estado estos días, día miércoles, celebrando el preámbulo, podríamos decir como una introducción del tiempo de la Cuaresma, con la celebración penitencial que fue la ceniza, que está significando esa penitencia y esa reconciliación y ese perdón de nuestras culpas. Hoy el Señor pues nos invita a reflexionar su palabra de Dios, palabra divina. Santo Padre, llévanos también al desierto en soledad, cara a cara con tu palabra de salvación y paz, y ven a hablar a nuestro corazón. A Jesús mismo llevaste al desierto y aprendió lo que significa ser tu Hijo. Ahora, siguiéndolo, nosotros también nos volvemos hacia ti. Nos abandonamos a ti. Nuestro único deseo es que se cumpla tu palabra en nosotros, en nuestra vida. Preguntémonos hoy qué dice el texto de las lecturas de hoy. En primer lugar, el texto de la liturgia de este primer domingo nos presenta el comienzo de la vida pública de Jesús. Los 40 días en el desierto, las tentaciones de Satanás, la prisión de Juan el Bautista, el inicio del anuncio de la buena nueva de Dios. Un breve resumen en 4 puntos de lo que Jesús anunciaba al pueblo, su tierra. Marcos en el capítulo 1 de los versículos 12 al 13 nos hace ver la buena nueva es atestiguada y probada en el desierto. Después del bautismo de Juan, el Espíritu de Dios toma posesión de Jesús y lo transporta al desierto donde se prepara para la misión. Marcos 1, versos 12. Marcos dice que Jesús estuvo en el desierto por espacio de 40 días, 40 noches, y que fue tentado por Satanás. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, del 1 al 11, leemos más explícitamente este pasaje sobre la tentación y la primera tentación del pan, la tentación del prestigio, tentación del poder. Fueron las 3 tentaciones que encontró el pueblo israelita en el desierto después de la salida de Egipto. Tentación es todo aquello que nos aleja de Dios. Y creo yo pues que también esto lo podemos iluminar también bajo la iluminación de una de las cartas apostólicas o encíclica del Papa Francisco, cuando hoy se refiere la lectura como ese espíritu, ¿verdad? Después del bautismo, el Espíritu de Dios
toma posesión de Jesús y lo transporta al desierto. Yo quiero más que todo iluminar lo que nos dice la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. En el capítulo, podríamos decir el capítulo que está pues, capítulo segundo, ¿verdad? Donde habla acerca de las crisis, o sea, en las crisis del compromiso comunitario. El Papa ahí nos exhorta, dice que hay tentaciones de los agentes de pastoral. Dice el texto que el Papa nos dice, y lo ilumino desde el Evangelio de hoy. En el número 76 dice, siento una enorme gratitud por la tarea de todos los que trabajan en la iglesia. No quiero detenerme ahora a exponer las actividades de los diversos agentes de pastoral, desde los obispos hasta el más sencillo y desconocido de los servicios eclesiales. Me gustaría más bien reflexionar acerca de los desafíos que todos ellos enfrentan en medio de la actual cultura globalizada. Pero tengo que decir que en primer lugar, y como deber de justicia, que el aporte de la Iglesia en el mundo actual es enorme. Nuestro dolor y nuestras vergüenzas por los pecados de algunos miembros de la Iglesia y por los propios no deben hacer olvidar cuántos cristianos y cristianas dan la vida por amor. Ayudan a tanta gente a curarse o a morir en paz en precarios hospitales o acompañan personas esclavizadas por las diversas adicciones en los lugares más pobres de la tierra, o desgastan en la educación de niños y jóvenes, o cuidan a ancianos abandonados por todo, o tratan de comunicar valores en ambientes hostiles, o se entregan de muchas otras maneras que muestran ese inmenso amor a la humanidad que nos ha inspirado el Dios hecho hombre, dice el Papa. También el Papa, al mismo tiempo, quiero llamar la atención, dice el Papa, sobre algunas tentaciones que particularmente hoy afectan a los agentes de pastoral. Y menciona algunas tentaciones, solamente voy a dar el nombre del título que pone el Papa. Una primera tentación es, podríamos decir, sí al desafío de una espiritualidad misionera. Es como un subtítulo, pero en el número 78 dice, hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales, incluso en personas consagradas, una gran preocupación exacerbada por los espacios personales de la autonomía y de la distensión que lleva a vivir la tarea como un mero apéndice de la vida, como si no fuera parte de la propia identidad. Por eso, el encuentro con los demás, el compromiso en el mundo, la pasión evangelizadora, así pueden advertirse en muchos agentes evangelizadores, aunque oren, una acentuación del individualismo, una crisis de identidad, una caída del fervor. Son tres males que se alimentan entre sí. En primer lugar, la cultura mediática y algunos ambientes intelectuales a veces transmiten una marcada desconfianza hacia el mensaje de la Iglesia y un cierto desencanto.
Como consecuencia, aunque recen mucho, agentes pastorales desarrollan una especie de complejo de inferioridad que le llevan a relativizar u ocultar su identidad cristiana, sus convicciones. Se produce entonces un círculo vicioso porque así no son felices con los que son y con los que hacen. No se sienten identificados con su misión evangelizadora. Y esto debilita la entrega. Terminan ahogando su alegría misionera en una especie de obsesión por ser como todos, por tener los que poseen los demás. Por eso así la tarea evangelizadora se vuelve forzada y se dedican a ella poco esfuerzo, un tiempo muy limitado. Por eso podríamos decir que una primera tentación es no a la asedia egoísta. El Papa pone pues esa primera tentación. Cuando más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal, luz al mundo, muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea apostólica y tratan de escapar de cualquier compromiso que les puedan quitar su tiempo libre. Otro aspecto es, el problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable y a veces enfermen, y a veces se enferman. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y en definitiva no aceptado. Por eso otro elemento es, así se gesta la mayoría amenazas, que es el gris pragmático de la vida cotidiana de la iglesia, en la cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando, degenerando en mezquindad. Se desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momia de museo, desilusionados con la realidad, con la iglesia o consigo mismo. Viven la constante tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón como el más preciado de los elixires, llamados a iluminar y a comunicar. Vida finalmente se deja cautivar por cosas que solo generan oscuridad, cansancio interior y que apolían el dinamismo apostólico. Otra tentación es no al pesimismo. Por eso el número 84 dice que la alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar. Juan 16, 22. Los males de nuestro mundo, los de la iglesia, no deberían ser excusa para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. Mirémonos como desafío para crecer. Además, la mirada creyente es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad, sin olvidar que a donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia. Romanos 5, 20. Y luego, una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota
que nos convierte en pesimista, quejoso, desencantado, con cara de vinagre. Nadie puede comprender o emprender una lucha si de antemano no confían plenamente en el triunfo. El triunfo cristiano es siempre una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva una ternura combativa ante los embates del mal. El mal espíritu de la derrota es hermano de la tentación de separar ante el tiempo el trigo de la cizaña, producto de una desconfianza ansiosa y egocentrista. También hay otra tentación, sí, a las relaciones nuevas que generan Jesucristo. Hoy las redes y los instrumentos de las comunicaciones humanas y sociales han alcanzado el desarrollo inaudito. Sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos y mezclado, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de una marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad. Por eso, también otro aspecto de esta tentación, el aislamiento es una traducción del inmanetismo. Puede expresarse en una falsa autonomía que excluye a Dios, pero puede también encontrar en lo religioso una forma de consumismo espiritual a la medida de su individualismo. Y luego hay otra tentación que es no a la mundanidad espiritual. La mundanidad espiritual que se esconde detrás de apariencia religiosa, incluso de amor a la iglesia, es buscar un lugar de la iglesia, es buscar un lugar de la gloria del Señor, la gloria humana, el bienestar personal. Es lo que el Señor reprochaba a los fariseos. ¿Cómo es posible que crean ustedes que os glorificáis unos a otros y no os preocupáis por la gloria que solo viene de Dios? Y luego hay otra tentación, y es no a la guerra entre nosotros. Dentro del pueblo de Dios, en las distintas comunidades, ¿cuántas guerras? En el barrio, en el pueblo de trabajo, o en el puesto de trabajo, perdón. ¿Cuántas guerras por envidia, celo, también entre cristianos y cristianas? La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos que se interponen en su búsqueda de poder, el prestigio, placer, seguridad, la economía. Además, algunos dejan de vivir una pertenencia cordial a la iglesia por alimentar un espíritu interno, más que pertenecer a la iglesia toda. Por eso, también otra tentación es otro desafío eclesial. Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con arraigado sentido de la comunidad, una gran fidelidad en el compromiso de la caridad. Por eso la catequesis y la celebración de la fe, pero toma de conciencia esta responsabilidad laical que nace del bautismo y de la confirmación. No se manifiesta de la misma manera en toda parte. Por eso, ¿verdad?, tenemos que ver pues esto, ¿verdad? Eso pues sería como dando a conocer pues la
cuando habla de las tentaciones. Por eso, pues, el Señor nos invita, pues, a tener en cuenta todo esto, ¿verdad? Y por eso estábamos, pues, en estas tentaciones. Fueron las, las tentaciones cuando habla del bautismo que lo lleva al desierto, ¿verdad? Marcos dice que Jesús estuvo en el desierto por espacio de 40 días y fue tentado por Satanás. Evangelio de Mateo decía que en el capítulo 4, 11, capítulo 1, verso 11, explícitamente la tentación, como la del pan, tentación del prestigio, la tentación del poder, fueron las tres tentaciones que encontró el pueblo israelita en el desierto después de la salida de Egipto. Podemos confrontar el libro del Deuteronomio 8, verso 3 y capítulo 6, 13 al 16. Tentación es todo aquello que nos aleja del camino de Dios. San Marcos continúa diciéndonos que Jesús comienza el anuncio de la buena nueva. ¿Qué es eso del anuncio de la buena nueva? Mientras Jesús se preparaba en el desierto, Juan el Bautista fue arrestado por Herodes. La prisión de Juan el Bautista no asustó a Jesús, más bien al contrario. La experiencia del bautismo le había abierto los ojos. Él vio en el arresto de Juan la señal que la llegada del reino, el encarcelamiento de Juan, estaba ligado a la política del país. También hoy los hechos de la política influyen en el anuncio que nosotros hacemos de la buena nueva del pueblo de Dios. Sigue diciéndonos Marcos en el capítulo 1, verso 15. El resumen de la buena nueva de Dios es el anuncio de la buena nueva de Dios. Tiene 4 puntos. El primer punto que nos habla de esos 4 es la espera ha terminado. Algunos judíos del tiempo para la llegada del reino todavía no había terminado. Jesús piensa de forma diferente. Él tiene una manera distinta de leer los hechos. Dice que la espera ha terminado. O sea, el tiempo ya se terminó. Luego hace ver el otro aspecto de los puntos. El reino de Dios ha llegado. Para los fariseos y los esenios, la llegada del reino dependía del propio esfuerzo de cada uno. Y esfuerzo, pues, que de cada uno. Jesús dice lo contrario. El reino de Dios ha llegado, ya está ahí entre ellos, independientemente del esfuerzo y hecho. Otro aspecto de las que nos pone aquí, ¿verdad?, de los 4 puntos, es cambio de vida. Algunos traducen hagan penitencia, otros conviértanse, otros arrepiéntanse. El sentido exacto es cambiar el modo de pensar, de vivir, para poder percibir esta presencia del reino. La persona debe de comenzar a pensar, vivir, actuar de un modo diferente del que se ha aprendido desde pequeño. Esto es posible a través de un acto de fe. Cuando uno llega a una noticia inesperada, difícil de aceptar, y se acepta solo a la persona, que la anunciación, ¿verdad?, es digna de crédito. Así diría los otros. ¿Se puede aceptar? Yo conozco a la persona. Ella
no, no, ella no engaña, es de confianza, habla con la verdad. Jesús es digno de confianza. Meditemos pues qué me dice el texto. Lucha en el desierto para vencer la tentación. Hermanos, la Cuaresma nos invita a renovar nuestro compromiso con Dios, alianza en esa fidelidad y compromiso. Por las dos partes de la fidelidad de Dios, no podemos dudar. Él es siempre fiel, pero nosotros estamos continuamente tentados y de la infidelidad, ¿no? Porque desgraciadamente tenemos experiencia de ello, por eso se nos pone delante, ¿no? En este primer domingo de Cuaresma, la figura de un Cristo que es en el desierto, o sea, en tentación por Satanás y sale victorioso. Es el mejor ejemplo que se nos puede proponer para estimularnos, ser también nosotros fuertes ante la tentación, como el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, con abundantes tentaciones y caídas. Jesús quiso pasar 40 días en el desierto antes de dar a conocer su misión, su predicación. Oremos y reflexionemos una primera interrogación. 40 días en el desierto y al final las tentaciones. ¿Cuál es el significado de esa información para la comunidad del tiempo de Marco? Y la otra es, ¿cuál es el significado para ti hoy? También hay otra reflexión que podríamos agregar. ¿Cuáles son las tentaciones que con más frecuencia me apartan del proyecto que Dios quiere para mí? Oremos. Señor, que lo gobiernas todo, Padre de Jesucristo, Príncipe eterno y libertador de esclavos, asegúrate de que no existe nada de antiguo. En aquellos que se han transformado, se han vuelto hacia ti en verdad. Tú que quieres de ellos un alma pura y los has llamado a un segundo nacimiento con Jesús. O sea, tú que quieres de ellos un alma pura, los has llamado a un segundo nacimiento en tu gran amor. Imprime en ellos la imagen viva de tu único Hijo. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted, permanezca para siempre. Deseo pues un fin de semana, un primer domingo de la Cuaresma. Vivamos pues intensamente el silencio, la oración y el descanso. Canto de despedida, Nueva Generación 134. Deseo a todos un buen día y que la bendición pues del Señor quede con todos ustedes. ¿Ya? Padre Joaquín Álvarez, párroco de esta parroquia, Cristo Salvador. Buen día a todos.